¿Empezamos? Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este webinar de Equipos y Talento y Selier Abogados. Selier es el despacho de abogados que pertenece al grupo ATISA, un grupo que tiene más de 40 años de trayectoria en el mercado. En su ADN está ayudar y acompañar a sus clientes para conseguir los mejores resultados y también una vocación divulgativa en la que se puede marcar este webinar en el que trataremos la reforma laboral, esa tan citada reforma laboral últimamente. Contamos con 3 expertos en el tema, que son Silvia Palacios, que es la socia directora del área legal, del área laboral de Selier, con Pablo Jaquete, que es socio del área, y Ricardo Fortún, que también es socio del área laboral. Bienvenidos a los 3 y gracias por tener este rato para compartir con nosotros. Como vamos a dividir este webinar como en 3 bloques, hablaremos de las medidas de flexibilidad, de las nuevas formas de contratación o cómo afecta a las formas de contratación y a la negociación colectiva. Así que, sin más, podemos empezar contigo, Silvia, y que nos gustaría hablar sobre, está claro que la reforma laboral incide mucho o apuesta por las medidas de flexibilidad que hay en el mercado para evitar la destrucción de empleo en momentos de crisis, pero querríamos saber bien cómo afecta, qué es lo que cambia. Bueno, pues realmente las novedades no son muchas. Lo que ha hecho el legislador realmente ha sido incorporar determinados mecanismos o determinadas experiencias que se han ido utilizando a lo largo de la pandemia con los ERTEs vinculados al COVID y que han resultado positivas y constructivas, y por otro lado también ha resuelto en la normativa determinadas controversias que también iban surgiendo a lo largo de la ejecución de los ERTEs COVID. Por ejemplo, nos han aclarado con la nueva normativa algunas dudas en cuanto a si se podía o no se podía desafectar a los trabajadores durante la aplicación del expediente en función de cómo fuese oscilando la actividad. Bueno, ahora la normativa ya nos dice expresamente que no existe problema alguno al respecto y que simplemente las empresas lo que tendrán que hacer es comunicar previamente a la representación legal de los trabajadores, al SEPE y a la Tesorería General de la Seguridad Social estas afectaciones y desafectaciones. Pero como me preguntas por las novedades que introduce la norma, yo he identificado 5 o destacaría 5 grandes novedades. La primera de ellas es que el legislador lo que hace es instar a todas las compañías a que cuando inicien un expediente de regulación de empleo intenten adoptar medidas de reducción de jornada frente a las medidas de suspensión de contratos de trabajo. ¿Y todo ello con qué finalidad? Pues básicamente con la finalidad de mantener la vinculación del trabajador con la compañía y garantizar así su empleabilidad. En cualquier caso, esto no es una obligación que se imponga por parte del legislador, sino simplemente es una recomendación en la medida que fuera posible, ¿no? Nos dice la normativa. Una segunda novedad es que se agilizan los procedimientos de los expedientes de regulación de empleo. Por ejemplo, en los ERTEs ETOP se acortan los plazos a la hora de constituir la comisión negociadora y también se acorta el periodo de consultas, el periodo máximo de negociación, esta vez pensando exclusivamente en las empresas pequeñas, que la norma entiende que son empresas pequeñas, aquellas de menos de 50 trabajadores. Intenta agilizar así los procedimientos. Una tercera novedad que yo destacaría también, que también tiene que ver con la agilidad y con la simplificación de los procesos y también tiene que ver precisamente con los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, es que la ley ahora permite el prorrogar los expedientes a una duración superior a la duración que inicialmente tuviesen prevista esos expedientes. Cuestión que antes no se permitía. Antes, si finalizaba la fecha que estaba inicialmente prevista y se mantenía en vigor la causa que alegamos y que justificó ese expediente, nos veíamos abocados a instar un nuevo procedimiento. Bueno, ahora la norma simplifica el procedimiento, si bien es verdad que también para esa prórroga tenemos que comunicarla a nuestra representación de los trabajadores y también tendremos que negociar con ellos. Una cuarta novedad es que se introducen, como dentro de la regulación ordinaria y del concepto ordinario
de expedientes de fuerza mayor, los ERTEs limitativos y los ERTEs impeditivos, que por desgracia todos conocemos y que fueron un mecanismo que se creó por la normativa extraordinaria de la pandemia. Y la quinta y última novedad que yo destacaría fundamentalmente es que se incorpora una nueva modalidad de expediente de regulación de empleo, que es el denominado mecanismo REF de flexibilidad y estabilización del empleo, y que está previsto para crisis generales como la que hemos podido o como la que estamos pasando, para crisis generales del país, que es lo que se denomina el mecanismo REF cíclico, y para crisis sectoriales que afecten a un determinado sector, y es lo que se denomina el mecanismo REF sectorial. La principal novedad que incorporan este mecanismo es que el mismo tiene que ser autorizado o activado por el Gobierno a través de acuerdo del Consejo de Ministros. Y ya una vez que se haya acordado por el Consejo de Ministros es cuando las empresas Pueden podrán, si así lo acogerse. consideran oportuno, adoptar medidas de flexibilidad laboral, medidas de reducción o de suspensión de contratos de trabajo. Bien es cierto que para ello se establece un procedimiento que a mi juicio es un poco complejo, porque se tiene que iniciar con una solicitud ante la autoridad laboral, como si se tratase de un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Ante la autoridad laboral se hace esa solicitud, pero tiene que mediar en cualquier caso un periodo de consultas con la representación de los trabajadores, y como si se tratase de un ERTE-TOP, y además en el caso de que no existiese un acuerdo en esa negociación, pues la autoridad laboral tendrá que estimar o desestimar la solicitud del expediente. Entonces, a mi juicio, sí es cierto que a pesar de que la norma pretende agilizar y simplificar procesos, como he dicho al principio, aquí introduce un proceso un tanto complejo para una situación muy crítica en la que seguramente las empresas necesiten resolver Más sus agilidad. expedientes, eso es, con rapidez. Ujú. Una duda que pueden tener muchas empresas es que en el caso de haber instado un ERTE, ¿se mantienen las exoneraciones de las cotizaciones de la Seguridad Social? ¿En qué Sí, términos? ¿Ha cambiado sí, algo? sí, con la nueva regulación se mantienen exoneraciones, se permite la norma bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social para todas aquellas empresas que se acojan voluntariamente a dichas cotizaciones. El único requisito que se exige y que también nos suena a todos es que se mantenga el empleo por parte de las empresas, de todas las personas trabajadoras que estén afectadas por ese expediente durante los 6 meses siguientes a la fecha de finalización del ERTE. Y esto sí que lo destaco, lo subrayo, porque la norma ahora cambia el cómputo de ese compromiso de empleo. Antes, hasta ahora, durante los ERTEs de la pandemia, se computaba el compromiso de empleo, el compromiso de esos 6 meses de mantenimiento del empleo, una vez que se reactivase la Vuelta al actividad. trabajo. Eso Ujú, es, con la incorporación del primero de los trabajadores. Y sin embargo, ahora la fecha de inicio es la fecha de finalización del periodo de vigencia del expediente. Y en cuanto ujú. a las bonificaciones, las cuantías de las bonificaciones son variadas en función del tipo de expediente o que hayamos instado. Por ejemplo, en los ERTEs top y también durante todas las prórrogas que en su caso tuviese ese expediente, siempre y cuando la empresa se comprometa a realizar acciones formativas, es decir, que en este caso se exige un doble requisito para las empresas, no solamente el mantenimiento del empleo de esos 6 meses, sino también el realizar esas acciones formativas, pues tendrán derecho las empresas a una bonificación, si así lo entienden oportuno, de un 20% de las cuotas de la Seguridad Social. Y en el caso de los ERTEs de fuerza mayor, los ordinarios y también los limitativos y los impeditivos tienen una bonificación o pueden acceder a una bonificación del 90% de las cuotas de la Seguridad Social. Y en el caso de los ERTEs acogidos a la modalidad del mecanismo REF, si es el mecanismo REF cíclico, tendrán derecho a una bonificación del 60% desde la fecha de activación del mecanismo, es decir, desde la fecha en la que haya existido el acuerdo del Consejo de Ministros, que no tiene por qué coincidir necesariamente con la fecha en la que se haya iniciado el Lo del expediente ERTE, por parte de claro. la empresa, y tendrán derecho a un 60% de bonificación de las cuotas de la Seguridad Social durante los primeros 4 meses, desde la activación, como digo, del mecanismo REF,
y ese 60% va descendiendo a un 30% y a un 20% en periodos cuatrimestrales consecutivos. Y luego ya, por último, los ERTEs que se hayan acogido al mecanismo red sectorial también tendrán derecho las empresas que así lo decidan a una bonificación, que en este caso será una bonificación del 40%, y también se exige ese doble requisito que comentaba antes de mantenimiento del empleo y compromiso de realizar acciones formativas para las personas trabajadoras. Solamente en esos, si se cumplen estos dos requisitos se podrá acceder a este 40% de bonificación. Al final, el legislador lo que hace es intentar fomentar la formación de las personas trabajadoras que están afectadas al ERTE, en la misma línea también que se venía haciendo con el último Real Decreto que aprueba la prórroga de los ERTEs, que también instaba o vinculaba las bonificaciones a la formación, y todo ello pues, bueno, con la finalidad de mejorar las competencias profesionales de los trabajadores y, en Una mejora definitiva, de la empleabilidad. exacto, la empleabilidad de las personas. Y en el caso de incumplir el mantenimiento del empleo, ¿qué ocurre? ¿Ha cambiado algo ahí? Bueno, pues la verdad es que mucho se ha hablado durante la pandemia al respecto. Muchas dudas hemos tenido todos los profesionales que hemos estado asesorando a las empresas en este punto, pero ya, y es lo que decía al principio, ¿no? La norma sí que nos aclara determinadas dudas y en este caso así lo hace. Y lo que nos viene a decir es que en el caso de que una empresa incumpla con el mantenimiento del compromiso de empleo, tendrá que devolver la exoneración que haya disfrutado, la bonificación que haya disfrutado, pero únicamente con respecto a la persona trabajadora sobre la que haya incumplido esa obligación, es decir, con respecto a la persona trabajadora que haya despedido, eso sí, con recargo a intereses de demora. Otra cosa que tengo una duda es que sé que la reforma afecta al Estatuto de Trabajadores, a la Ley General de la Seguridad Social, pero creo que también afecta a la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que cambia en esta ley? La norma incorpora nuevas infracciones, modifica algunas, pero a mi juicio la principal novedad es cómo cambia la aplicación de las sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, porque hasta ahora para determinadas sanciones la aplicación se hacía de una manera colectiva y a partir de ahora en determinados supuestos la aplicación será de carácter individual. Esto lógicamente va a suponer un incremento de las sanciones, a lo que además tenemos que recordar que en octubre del año pasado ya fueron incrementadas las sanciones en general en torno a un 20%, con lo cual ahora la diferencia es notable. Con respecto a las infracciones, yo destacaría en cuanto a los ERTEs que en el caso de que se constituye ahora una infracción de carácter grave y por lo tanto sancionable con una multa de entre 1.000 a 10.000 euros, los supuestos en los que se realicen nuevas contrataciones durante la aplicación de un ERTE, que sabéis que están prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores. Es también una de las novedades que se introducen dentro de la normativa, aunque también se venía aplicando durante la pandemia, porque tendríamos que recurrir en esos casos, en los casos en los que necesitemos reforzar nuestra plantilla, lógicamente, a la recuperación de las personas trabajadoras que estén afectadas por el ERTE, y en este caso no es tan importante o no tenemos que poner el foco tanto en el importe sancionatorio, sino que por cada contratación nueva que se realice y que está prohibida, la empresa podrá ser sancionada con una multa de 1.000 a 10.000 euros. Y por cada contratación. Y en la misma línea también podríamos hablar en el caso de la contratación fraudulenta, contratación temporal fraudulenta, ¿no? O sea, se hace una aplicación también de carácter individual. Por cada contrato temporal fraudulento que se detecte por parte de la Inspección de Trabajo, se puede imponer una sanción igualmente también de 1.000 a 10.000 euros, con lo cual la diferencia desde luego es notable y esto va a obligar a las empresas fundamentalmente a que sean muy rigurosas a la hora de cumplir con la normativa y de practicar las contrataciones correctamente. Pues muchas gracias, Silvia. Si os parece, pasamos con Pablo. Pablo está muteado. Ahora, perfecto. Hola, Sonia, muy buenas. Hola. Con Pablo hablaremos sobre negociación colectiva. Y para empezar, nos gustaría saber qué es lo que ha cambiado la reforma sobre esto, sobre la negociación colectiva. ¿La ha modernizado? ¿Tenemos cosas nuevas? Muy bien, Sonia. Pues lo primero es agradecer a todas las personas que están conectadas, a ti, Sonia, por la introducción y a Equipos y Talento por la invitación al foro, a esta
esta charla coloquio, esta mesa redonda. Y respecto a la negociación colectiva, bueno, la negociación colectiva es tocada en esta reforma, es tocada de la manera en que se había prometido. Es decir, lo que se había prometido inicialmente era una derogación de la reforma laboral y parece que en esta parte de la negociación colectiva es donde se hace realmente una derogación parcial de la normativa. Es una derogación que está muy de acuerdo con lo que se había prometido. Es modernizadora en la medida en que ataja algunos de los problemas que habían surgido en esa negociación. La exposición de motivos habla de la modernización de la negociación colectiva y se refiere a la estructura de esa negociación, pero en realidad lo único que cambia es la modificación de la vigencia de los convenios colectivos y la ponderación de la preponderancia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, aparte de una pequeña modificación que hay también respecto de las contratas y subcontratas y del convenio que sea de aplicación. Sí que hay que hacer una advertencia de la llamada que hace en ese apartado de la exposición de motivo a esa necesidad de que la negociación colectiva deberá incorporar cambios que afecten a la estructura de la negociación y a la representatividad de las partes, que era otra de las cosas que se quería reforzar. Fuera de los convenios colectivos también hay algunas disposiciones que afectan también a esa división entre lo que se debe negociar dentro de un convenio de empresa y lo que se debe negociar en un convenio sectorial. Y eso fundamentalmente en la materia de contratación, que como sabemos es la parte estrella, al menos de esta parte de las reformas laborales que se acometen por el plan de transformación y resiliencia y el componente 23 de la misma, que ha llevado a una serie de normativas entre las que se puede encontrar esta, como son el plan del trabajo a distancia, las modificaciones de la igualdad y toda otra serie de normativas que están intentando adaptar poco a poco la legislación laboral, si bien de forma dispersa, a la actualidad de los tiempos que corren y de las nuevas formas de desarrollo del trabajo. Una cosa que no he comentado para el público que nos está viendo y escuchando es que si desean realizar preguntas en algún momento pueden hacerlo a través de la parte de responderlas todas en la medida de lo posible al final del webinar. Pablo, una de las dudas que podemos tener es que ¿qué sucede con la vigencia de los convenios colectivos denunciados antes del 31 de diciembre del año pasado? ¿Qué pasa con esos convenios? Como decía, una de las principales notas características en cuanto a negociación colectiva, en cuanto a convenios colectivos, es que se modifica o se rectifica la reforma del año 2012 en cuanto a la duración de los convenios colectivos, en cuanto a su vigencia. La reforma del 2012 lo que dijo es, vamos a ver, los convenios una vez denunciados no pueden estar vigentes eternamente y les puso un plazo máximo de duración de 1 año, salvo pacto, siempre salvo pacto de las partes. Pero tras ese plazo de 1 año sin que las partes hubieran llegado a un nuevo acuerdo, los convenios perdían su vigencia, independientemente de su ultraactividad. Bien, pues la reforma lo que hace es echar para atrás esto. Es decir, lo que dice es que transcurrido ese año desde la denuncia del convenio, los convenios lo que obliga a las partes es a realizar una mediación, a someterse a una mediación de un tercero. Esa obligación, evidentemente, tendrá que convocar a una de las partes y la otra parte estará obligada a esa mediación, pero esa mediación no obliga tampoco a llegar a un acuerdo, aunque las partes voluntariamente esta vez pueden someterse también a un arbitraje que sí que sería vinculante. ¿Qué ocurre ahora si transcurrido ese año no se llega a un acuerdo en esa mediación o en ese arbitraje? Pues que el convenio continuará vigente en ultraactividad. Nos preguntamos entonces, es decir, esta disposición entra en vigor el 30 de diciembre de 2021, ¿qué pasa con los convenios que fueron denunciados antes, como me decías? Bueno, pues dependerá. Si estaban vigentes, si estaban expresamente vigentes quiere decir que están en su vigencia inicial o en cualquier prórroga, pero que lo mantenga vigente. Que no estén en ultraactividad, es decir, que no estén denunciados y sin prórroga expresa. Esos convenios continuarán vigentes porque se les aplicará la nueva reforma. Otra cosa es que conforme a la anterior legislación, ese convenio hubiera ya caducado, es decir, que se hubiera denunciado antes de 1 año, hubiera transcurrido el año sin haberse negociado y ese convenio hubiera perdido su vigencia. Evidentemente, la nueva normativa no dice nada de recuperar la vigencia de convenios que ya hubieran perdido su vigencia.
continuarán vigentes los que estuvieran vigentes o en otra actividad. Los que hubieran perdido su vigencia pues no recobrarán evidentemente la vigencia que tenían perdida. No obstante, hay que recordar también que respecto de esos convenios, ya el Tribunal Supremo desde el 22 de diciembre de 2014 ha elaborado una nueva doctrina sobre la contractualización de las condiciones del convenio que permitía mantener respecto a las personas que habían estado sujetos a ellos y una vez que perdía la eficacia del convenio y no hubiera un convenio de ámbito superior, mantener contractualizadas las condiciones de aquellos convenios en unos términos que son jurídicamente bastante polémicos y bastante discutibles, pero que ahora desaparecen con la nueva vigencia de los convenios colectivos y que al final podemos considerar que fue una solución del Tribunal Supremo para no dejar de regular determinadas relaciones laborales. Has hablado también del tema de las personas que prestan servicios en contrata. Ahí hay una controversia de cuál es el convenio que debe aplicárseles. ¿La reforma lo aclara? ¿Nos saca de esta duda que tenían muchas empresas? Sí, aquí la reforma lo que hace es solucionar un problema que había ya en los juzgados y que había tenido muchas resoluciones y algunas no siempre iguales. Lo primero que hay que decir es que la reforma es dura con la forma en que se estaban desarrollando las contratas y subcontratas, no solo respecto del convenio de aplicación que resuelve un problema que existía, sino que prohíbe ya una sentencia del Tribunal Supremo también del 29 de diciembre de 2020 cambió el criterio respecto a la posibilidad de hacer contratos temporales vinculados a la duración de una contrata. La actual legislación lo prohíbe, la reforma lo prohíbe expresamente y se remite al contrato de discontinuo y establece otra serie de limitaciones a la contratación y subcontratación que vinculan la exposición de motivos con la precariedad laboral y en algunos casos incluso con alteraciones de la competencia por aparición de empresas con aplicación de unas normas diferentes o de unas bases diferentes. En este sentido, se pronuncia también la decisión que toma respecto del convenio de aplicación a las empresas contratistas y subcontratistas. Aquí había tres opciones. La opción de que se aplicara el convenio de la empresa principal para el que se va a hacer el trabajo, la de la actividad preponderante de la empresa contratista, es decir, el que aplicaría la propia empresa que va a hacer el trabajo a sus trabajadores, o la actividad desarrollada en la contrata. Bien, la primera de las soluciones de la empresa principal es la que se adoptaba para las empresas de trabajo temporal y fue descartada por el Tribunal Supremo el 11 de noviembre de 2001, que la limitaba legislativamente a estas empresas, y la solución que se ha adoptado es la misma que ha adoptado el Tribunal Supremo en una sentencia de 11 de junio de 2020 sobre las empresas multiservicios, que son en las que más se presentaba este problema. Y es aplicar el convenio de la actividad desarrollada en la contrata. El convenio de la actividad desarrollada en la contrata, salvo que sea otro aplicable conforme a las normas del título tercero. El título tercero es el que establece cuál es el convenio de aplicación. Parece que esta salvedad está llamando a la posibilidad de que las propias empresas multiservicios a las que parece dedicada este precepto puedan establecer, por ejemplo, su propio convenio, que entonces sería de aplicación conforme a las normas de ese título. Y hay finalmente otra limitación, que es la de que el contratista o el subcontratista tengan un convenio propio, un convenio de empresa, que tendrá entonces la aplicación o la preferencia que tienen estos convenios propios y que, como sabemos también en la reforma, ha sido modificada especialmente en el tema salarial. Continúa también la excepción habitual de los centros especiales de empleo que tienen también su normativa específica para estas cuestiones. Ya lo has comentado tú, la reforma también afecta a los convenios de empresa que pierden su prioridad en ciertos aspectos. ¿En qué quedan estos convenios de empresa? Pues efectivamente, les afecta a los convenios de empresa, no les afecta tanto como se podía pensar inicialmente. Inicialmente parecía que iban a perder esta prioridad aplicativa y lo que ha hecho la reforma es limitar esta prioridad aplicativa a uno de los componentes de la preferencia de los convenios de empresa, que era la cuantía del salario base y de los complementos de empresa, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. Bien, esta limitación es bastante importante, pero tiene su justificación. Tiene su justificación en que también nuevamente la doctrina de los tribunales y numerosas sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas, por citar una, la del 22 de febrero de 2019, habían anulado
muchos convenios de empresa en los que el convenio se limitaba a reducir los salarios respecto del convenio sectorial, sin establecer ninguna contraprestación o garantía a los trabajadores. En la aplicación de lo que se ha llamado el principio de correspondencia, estos convenios de empresa fueron anulados y parece ser que esto es lo que ha llamado la atención del legislador para excluir esta garantía de los salarios, o sea, esta preferencia de los salarios pactados en el convenio de empresa sobre los sectoriales. No se excluye de todas maneras cualquier componente del salario porque en el propio apartado 2, que ahora es el 1, se incluye la compensación de las horas extras y de la retribución específica por los turnos como una de las partes en las que sigue siendo prioritario el convenio de empresa, además de los horarios, la clasificación profesional, las cuestiones relativas al contrato de trabajo, la adaptación de las modalidades de contratación que la ley atribuye a los convenios de empresa, con preferencia a los sectoriales, pues ya hemos dicho que ahora hay algunas de estas cuestiones que se remiten expresamente al convenio sectorial y no al convenio de empresa. Bien, pues ahora las empresas lo que tendrán que hacer será adaptarse a esa nueva normativa en caso de que sus salarios estén por debajo del salario que corresponda al sector. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Pasamos entonces ahora con Ricardo. Os vuelvo a recordar que si queréis hacer preguntas podéis hacerlo a través de la plataforma, a través de preguntas y respuestas. Vamos contigo, Ricardo. A ti te toca la parte del león, me parece que es de esta reforma, que es el tema de la contratación. Y si te parece, vamos por ya preguntas más concretas. Y sé que hay dudas sobre qué tipo de situaciones se pueden canalizar a través del contrato por circunstancias de la producción. Cuéntanos, ¿qué hay ahí? Bueno, Sonia, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Me uno a los agradecimientos de mis compañeros, gracias a Equipos y Talento por habernos invitado. Y bueno, la verdad es que la pregunta se las trae, nos puede llevar aquí mucho tiempo. Yo casi empezaría respondiendo en sentido contrario y casi aprovecho para dar como un pequeño consejo, ¿no? si se me permite. Yo creo que ¿qué se puede abarcar o qué puede abarcar los nuevos contratos por circunstancias de la producción? O mejor dicho, ¿qué no pueden incluir esos contratos por circunstancias de la producción? Y es que creo que es muy importante que todas las empresas tengan ahora en cuenta que la norma ha cambiado, que no estamos en el mismo sistema que teníamos antes y que el concepto de contrato temporal ya no es igual. Ya no es lo mismo. Antes vinculábamos todo a una situación muy concreta, a una obra, a un servicio. Esto ya no está. Ya no podemos centrarnos, ya no podemos justificar la contratación en la realización de un determinado contrato con un cliente, en una obra que hayamos firmado, etcétera, etcétera. Ahora sí que entro ya un poco a responder un poco lo que me preguntas. La contratación temporal, la contratación por circunstancias de la producción, va más centrada a las situaciones de la actividad de la empresa. La norma detalla dos, que en realidad son tres situaciones en las que se puede llevar a cabo un contrato por circunstancias de la producción. El primero es el caso en el que existe un incremento de la actividad, ¿vale? Ya vemos que estamos hablando de actividad que se incrementa. La razón, da igual, se incrementa la actividad y que es una cuestión ocasional, ¿vale? Y además nos añade un calificativo que dice que tiene que ser imprevisible. El problema es que no define ni lo que significa ocasional, que bueno, debemos entender que es algo muy temporal, ni tampoco nos define lo que significa imprevisible. Aquí ya estamos viendo que nos vamos a tener que ir a la RAE, ¿no? A tratar de definirlo, pero hay una segunda situación donde también se pueden hacer contratos temporales que habla de situaciones que son ocasionales, pero que son previsibles. Tampoco define lo que es previsible, pero nos da una pista diciendo que en este tipo de contratos de situaciones ocasionales previsibles, que tienen que ser de una duración muy limitada, y en eso sí que lo define mucho la ley, la empresa tiene la obligación de informar a su representante de los trabajadores en los 3 últimos meses del año anterior. Es decir, que más o menos viene a definir la previsibilidad como si tú al final del año previo tú ya sabes lo que te va a ocurrir al año siguiente,
ya estamos hablando de previsibilidad e imprevisibilidad. No obstante, no hay una definición exacta y esto nos va a dar quebraderos de cabeza. Eso Tenemos puede un variar para cada empresa, entiendo, también. Va a depender, claro, va a depender porque hay actividades que, bueno, puedes más o menos estimar en qué momentos del año puedes acabar necesitando gente por una cuestión puntual, y hay otras empresas que tienen una actividad que es completamente imprevisible siempre, que nunca se sabe lo que vas a tener la semana siguiente, ¿no? Entonces, este tipo de contratos para situaciones ocasionales previsibles van a ser, yo creo que una minoría, y va a ser una cosa que se vaya a utilizar muy poquito, entre otras cosas, porque la norma dice que solamente puedes utilizar en los 365 días del año, solo puedes utilizar este contrato en un total de 90. Por lo tanto, son como cosas como muy pequeñitas de muy poquitos días. Entonces, ya hemos definido dos situaciones. La primera, un incremento ocasional e imprevisible de la actividad. La segunda, una situación que es ocasional, pero es previsible. Y luego define una tercera que luego tiene como, yo creo que todos tienen como líneas que van uniéndose unas definiciones con las otras, y esta también tiene una línea que se une un poco a la contratación fija discontinua, porque nos dice que podemos hacer contratos temporales cuando existe una oscilación en la actividad, que no importa que sea la actividad normal de la empresa, pero que sea una oscilación que crea un desajuste. Claro, eso nos lleva a pensar muchas veces ante la situación de un contrato fijo discontinuo, pero estamos hablando de contratación temporal. Sin que lo diga la norma de manera expresa, yo creo que tenemos que tener todos muy claro que este tipo de contratos por circunstancias de la producción lo vamos a tener o lo vamos a poder hacer únicamente en situaciones que entendemos que son pues, más coyunturales, que no son algo que se extiende y se alarga en el tiempo. Has hablado de los contratos fijos discontinuos, creo que es una de las cosas que más les estaban gustando a los legisladores en este caso, pero no es algo nuevo, ya era un contrato que existía, pero ahora parece ser que se potencia y se cambia un poco. Efectivamente, el contrato fijo discontinuo viene existiendo desde eones, ¿no? Sí que es cierto que ha pasado una época un poco convulsa en la norma, y ahora lo que se pretende es incorporar al fijo discontinuo muchos de los contratos que se hacía antes con carácter temporal y meterlos dentro de la figura. Y entonces se agranda un poquito la figura del contrato fijo discontinuo. De hecho, antes decía, hay un contrato temporal por circunstancias de la producción que se refiere a oscilaciones de la actividad. La ley también dice de manera expresa, aquí se incluirán las cosas que no sean fijas discontinuas, las situaciones que no sean de carácter fijo discontinuo. Es decir, un poco como definición negativa, ¿no? Es decir, aquí va esto siempre y cuando no sea un fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque lo que pretende la norma, al final, y esto es un poco el espíritu de toda la reforma laboral, es potenciar los contratos indefinidos, y un fijo discontinuo es un contrato indefinido que trabaja a trocitos, pero es indefinido, y reducir lo máximo posible los contratos temporales, pues básicamente para que Europa nos pueda inyectar dinero. Entonces, se mete un poco el problema debajo de la alfombra, se mete esto dentro de los fijos discontinuos, y va a haber muchas situaciones que antes eran pues, obras y servicios, que al final acaban siendo ahora contratos fijos discontinuos. Porque el fijo discontinuo, al final la norma dice, pueden ser fijo discontinuo aquellos contratos que son de naturaleza estacional o que están vinculados a una temporada, es decir, porque se vea de manera muy clara es en este momento del año, digo, es en esta temporada del año, que es un poco lo más fácil, yo creo, que de identificar. Y luego añade una segunda opción que para los fijos discontinuos, que dice que es para situaciones en las que se desarrollan trabajos que, sin ser de temporada y sin ser estacionales, sí que se llevan a cabo de manera intermitente, ¿no? Y que tienen ciertos periodos de ejecución de manera intermitente. Aquí nos recuerda a las oscilaciones del contrato temporal que antes decía. Entonces, son en esas dos situaciones en las que podemos tener un contrato fijo discontinuo, y la norma añade además como coletilla, y lo hace reiterándose hasta en 2 ocasiones, aquellos contratos que se prestan, lo decía antes además también Pablo, dentro de los marcos de las contratas, por culpa de esta sentencia de hace un par de años, ese tipo de contratación que puede ser previsible,
tiene que ir al fijo discontinuo. Lo saca de manera expresa del contrato temporal y lo mete de manera expresa en el contrato fijo discontinuo. Por lo tanto, en estas situaciones de temporada, estacionales o que sean intermitentes o que se encuentren vinculadas a una contrata o subcontrata, pues tendrán que ser fijos discontinuos. Es decir, son actividades recurrentes y previsibles. Y en estos fijos discontinuos, ¿cómo se mira la antigüedad? Porque creo que eso ahora también afecta también en tema de despidos e indemnizaciones, me parece. Sí, es una de las grandes preguntas y además aquí va a depender de con quién hables, ¿no? Si hablas con los sindicatos que han firmado el acuerdo, te van a decir una cosa, y si hablas con los que han firmado por parte de la patronal, te van a decir otra, ¿no? Muy claro todo. Sí, vamos. O sea, además es que tiene la redacción tan sumamente, justamente diría yo, tan justamente ambigua como para decir, bueno, aquí que sean los tribunales los que se acaben poniendo de acuerdo. En mi opinión, la redacción no dice en ningún momento bueno, dice únicamente que la antigüedad de los trabajadores va a ser a partir de ahora por todo el periodo trabajado, ¿vale? Es decir, aunque tú en un año hayas trabajado pues 2 meses aquí y 3 meses allá, tu antigüedad no es solo de 5 meses, sino que es de todo el periodo, de todo el año de todo el año contratado, ¿no? Que es algo que, bueno, que ya venían diciendo nuestros tribunales realmente, no es una novedad. Lo que pasa es que ahora sí que se pone por escrito. ¿Cuál es el problema? Que no define qué es antigüedad. Y al final todos venimos a pensar en qué es lo que ocurre con la antigüedad a efectos del despido, que es lo que a mí me interesa, ¿no? A mí lo que a mí me interesa que es que si yo tengo una persona trabajando 1 mes en un año, ¿por qué le voy a pagar 1 año de antigüedad si ha estado trabajando 1 mes? Una indemnización con 1 año de antigüedad. Desde nuestro punto de vista, la ley no lo dice de manera expresa, su razón tendrá. Yo creo que ha sido para que se pueda firmar el acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que hace una salvedad, hace una excepción en la propia norma. Dice, se tendrá en cuenta la antigüedad durante todo el tiempo contratado, no solo los periodos trabajados, excepto, y ahí en ese excepto viene la coletilla, en aquellas situaciones en las que, y con carácter un poco general, dice, bueno, situaciones en las que existan ciertos criterios objetivos y demás. No hay un criterio objetivo que es muy claro, que es pues, la indemnización va en función de lo que se trabaja, ¿no? Y es para todos lo mismo. No se ha modificado tampoco la norma del Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a formas de cálculo y cómputo de las indemnizaciones. Tenemos una sentencia relativamente reciente que dice, del Supremo, que dice que solamente se deben computar los periodos trabajados. La nueva norma no dice lo contrario, por lo tanto, nosotros somos de la opinión de que tiene que seguir la tendencia. Eso sí, no está exento de polémica, esto tiene que quedar bien claro, y más pronto que tarde, y yo creo que va a ser muy, muy pronto, nos encontraremos con temas en los tribunales para intentar resolver esta cuestión. Otra cosa es lo que tarden en resolverse, ¿no? Que luego ya sabemos que los tribunales llevan su ritmo. Otro contrato que también cambia o que creo que tiene modificaciones es los contratos de sustitución de trabajadores, pero con reserva del puesto de trabajo. Ahí también hay cambios, ¿verdad? Para mí hay un par de cambios, es decir, cambian el nombre del contrato, que antes era el contrato de interinidad, le dan un maquillaje y le dicen que ahora es el contrato para sustituir trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo. Y más allá del cambio de nombre, yo creo que tiene 2 matices que son importantes. Todo lo que se venía haciendo hasta ahora con el contrato de interinidad va a seguir siendo así. Y tiene como novedad, por un lado, que, y además esto va a ser algo muy útil en el día a día de las empresas, va a permitir que la persona que va a ser contratada para sustituir al empleado pueda ser contratada 15 días antes de que empiece efectivamente esa sustitución, es decir, nos dan un plazo de 15 días para que la contratación aprenda y se amolde, y eso es, y se forme en este nuevo puesto de trabajo. Eso por un lado. Y luego, la segunda novedad, que también me parece muy relevante, es que ahora se permite este tipo de contrato para poder completar
las jornadas reducidas. Cuando un trabajador nos pide reducir una jornada, pues por cuidado de hijos o lo que sea, y pasa de 8 horas al día a 5, pues esas 3 horas le vamos a poder complementar o ocupar con un empleado con este tipo de contratación. Esas son básicamente las 2 novedades más importantes. Perfecto. Os auguro mucho trabajo a los 3, lo tengo muy claro después de todo lo que me habéis contado. Tenemos muchas preguntas. Si os parece, damos paso a las preguntas que nos ha hecho el público. Recordamos que no sé si nos dará tiempo a todas porque ya tenemos 12 y sigue subiendo. Así que os recuerdo que las que no nos dé tiempo intentaremos, o estas 3 expertos intentarán responderlas después. Empezamos. Creo que esta la habéis más o menos respondido, pero yo os la hago. Tras esta reforma laboral, ¿podrán las ETT utilizar el contrato fijo discontinuo para los trabajadores puestos a disposición? En caso afirmativo, ¿incrementará los costes de las ETTs? ¿Cómo gestionarán las ETTs el coste de las indemnizaciones por finalización de contrato o despido? Es un poco más larguilla. Muchas preguntas. A ver si sí, vamos por partes. ¿Podrán utilizar las ETT el contrato fijo discontinuo para los trabajadores puestos a disposición? A partir de ahora sí. A partir de ahora las ETTs no solamente pueden utilizar contrato temporal, sino que también pueden utilizar el fijo discontinuo. Vale. ¿Incrementará sus costes entonces? Depende. Ahora mismo la nueva norma ha introducido una novedad bastante importante en los fijos discontinuos, y es que los trabajadores fijos discontinuos hasta la fecha, cuando finalizan de su llamamiento, se van al paro, vuelven a comenzar cuando les vuelven a llamar, cuando terminan vuelven al paro. Ha introducido como novedad el hecho de que los convenios colectivos puedan incluir una compensación económica, que no le llaman indemnización, pero bueno, tiene un carácter indemnizatorio, pero una compensación económica por fin de llamamiento. A día de hoy, pues ningún convenio colectivo lo recoge. Dentro de 2 años o 3 ya veremos. Hoy por hoy, a las ETTs le podrá acabar costando más de cara al momento en que tenga que extinguir el contrato de trabajo. Porque tendrá que hacerlo o con un despido objetivo, que son 20 días, o con un despido improcedente, que al final son 33. Sí es cierto que si haces llamamientos a fijos discontinuos y no aparecen, pues son bajas voluntarias. Por lo tanto, a lo mejor en algún momento, por eso decía que depende de cómo se lleve a cabo, en algún momento podrá existir algún tipo de ahorro. Si los convenios colectivos empiezan a incluir cláusulas de compensación por fin de llamamiento, a mi punto de vista acabará siendo más caro. Porque al final cada llamamiento va a tener una compensación, como antes se pagaba los 12 días cada vez que acababa el contrato fijo discontinuo. La siguiente pregunta es del mismo espectador y dice: ¿cómo gestionarán las ETTs el coste de estas indemnizaciones por finalización de contrato o despido? Creo que es más o menos lo que va un poco en esa línea. Es cierto que antes las ETTs, o hasta ahora, incluso ahora, las ETTs pueden ir pagando de manera prorrateada la indemnización de fin de contrato temporal, y la van pagando mes a mes para que al final de la temporada, pues al final del contrato, pues no se tenga que hacer ese sobreesfuerzo económico, claro. Cosa que con los fijos discontinuos ya no se puede hacer. Entonces, los fijos discontinuos, el abono de la indemnización se tendrá que hacer en el momento en el que acabe la relación laboral y se extinga la relación laboral por despido objetivo o por despido disciplinario, que al final puede acabar o no declarándose improcedente. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Cristian nos pregunta, dice: buenas tardes, ¿cómo puedes argumentar que una persona que es fija, discontinua en una empresa y trabaja durante 6 meses, luego está fuera 2 meses y cuando le vuelves a llamar para que vuelva, te dice que no le interesa? ¿Cómo puedes demostrar que contratas a otra persona para hacer esas mismas funciones que hacía la primera persona? ¿Cómo puedes? A ver, lo primero, si hay una situación así, yo entiendo que al final el trabajador que no está aceptando el llamamiento está haciendo una baja voluntaria directamente. Es decir, claro, yo te tengo que llamar, tú no vienes, hay baja voluntaria porque no estás aceptando el llamamiento. Lo del tema de demostrar que contratas a otra persona para hacer esas mismas funciones, no sé muy bien cuál es la problemática. Es decir, oye, pues si tienes una persona a la que llamas y no viene, tienes que buscarte las habichuelas y contratar a otra persona. No tienes por qué demostrar que la estás sustituyendo a esa, porque si tienes el contrato de uno, puedes contratar a cualquier otro. Perfecto.
Ahora, Javier Amor, creo que es la pregunta, me parece que es para Pablo, porque dice, los convenios colectivos de empresa vigentes en la fecha de la reforma y que en el momento de constitución de la mesa y publicación en el boletín oficial no tenían referencia sectorial, ¿les es de aplicación las tablas salariales negociadas a posteriori o que se negocien a futuro en el sector? Bueno, eso tiene una respuesta sencilla, porque en principio los convenios colectivos de empresa que estuvieran vigentes van a continuar vigentes hasta el momento en que esté señalado y siempre con un tope máximo de hasta el 31 de diciembre del año próximo. Vamos, de este año ya, perdón. Sí. Estaba hablando de la fecha de salió la reforma. De este año ya. Entonces van a seguir con esa preferencia, salvo que pierdan su vigencia los convenios, entonces sí que habrá que adaptarse al convenio sectorial, para lo que tendrán un plazo de 6 meses, desde la pérdida de vigencia del convenio de empresa. Y en todo caso sí se ha puesto ese plazo máximo de 1 año. Cuando transcurra ese año ya sí va a contar el plazo de los 6 meses para la adaptación. En todo caso, aunque el convenio de empresa tuviera una vigencia prevista más larga, se ha puesto ese límite máximo. Y Javier también pregunta, ¿y si el convenio colectivo del sector estuviera en ultraactividad en la fecha de constitución de la mesa y publicación del convenio de empresa? Bien, la respuesta al final va a ser la misma, porque como va a ser preferente el de empresa, hasta que pierda esa vigencia, pues luego cuando pierda esa preferencia, pues habrá que adaptarlo y tendrá esos 6 meses de adaptación. Igual. Y si está en ultraactividad, pues está en vigencia. Perfecto. Carmen Pont Sánchez de la Cuesta nos dice, hola, nuestra compañía trabaja por proyectos con contratos de obra o servicio. Dado el régimen sancionador de la norma y al no conocer la interpretación del SEPE de los conceptos imprevisibles y ocasionales, estamos pensando hacer contratos fijos contemplando en todos los casos los gastos de despidos. ¿Podríamos hacer a la misma persona a lo largo de diferentes periodos contratos fijos que incluyan el finiquito? Por alusiones. Sí, creo que va por ti, Ricardo. Sí. Vamos a tener que ayudarte, Ricardo, porque... Sí. Si es que es el corazón de la reforma, el tema de los contratos. A ver, yo en una cada situación hay que estudiarla particularmente, ¿vale? Con carácter general, el planteamiento que nos está haciendo Carmen es más bien no para hacer contratos fijos, indefinidos, ordinarios, sino más bien para hacer contratos fijos discontinuos, ¿vale? Porque la norma sí que te dice, cuando existan situaciones de contratas o subcontratas, que vaya vinculada a la actividad a estas contratos o subcontratas, el contrato preferente es el del fijo discontinuo. Voy a hacer aquí un paréntesis. Nos vamos a encontrar ahora muchísimas empresas que tienen una base de trabajadores fijos, ordinarios, normales y corrientes, y otra base de fijos discontinuos con los que van a ir jugando a lo largo del año en función de si van llegando o no van llegando trabajos. Y nos vamos a encontrar una situación en la que a lo mejor no me da con todos los fijos discontinuos y tengo que hacer algún contrato temporal porque es una circunstancia muy puntual, ¿vale? No hay problema por compaginar 3 tipos de contrato en la misma compañía. Lo que pasa es que hay que analizar caso por caso y ver al final qué es lo que se hace. Pero con carácter general, yo casi recomendaría más en esta situación que nos está señalando Carmen, que sería lo idóneo un fijo discontinuo. Un fijo discontinuo, entre otras cosas, porque el contrato indefinido, cuando termine esa obra que vaya a hacer de 6 meses, 8 meses o 1 año, le vas a tener que despedir y tienes que buscar un motivo de despido. Si es un despido porque has robado, pues es disciplinario y ya está, pero como no tienes esa causa, a lo mejor es improcedente o a lo mejor tienes que hacer un despido objetivo. Y si tienes que hacer un despido objetivo, pues más bien que mal, pues vale. Pero si tienes que hacer 30 despidos objetivos, te estás metiendo en un ERE. Ojo. Y si tú tienes un histórico de un trabajador que trabaja 8 meses, descansa 3, 8 meses, descansa 1, 5 meses, descansa 2, va a llegar un momento en que lo vas a tener contratado así, aunque sea con contratos fijos, ¿vale? Fijo, va a llegar un momento en que te va a poner una demanda por despido y te va a decir, oye, yo tengo una antigüedad de hace 5 años y quiero que me indemnices por 5 años completos, aunque yo no haya trabajado todo. Y el juzgado puede que le dé la razón, porque dirá, ojo, es que es un trabajador que está haciendo el mismo tipo de trabajo dejando pequeños espacios de uno a otro. Entonces, yo mi recomendación es que, sin perjuicio de analizar el tema, va más enfocado
al tema, a la contratación por fijo discontinuo. Muy bien. Óscar nos dice, ¿es posible hacer un contrato fijo y a la terminación del servicio finalizarlo como causa objetiva? Es posible hacer un contrato fijo y ¿Y a la finalizarlo como terminación? causa objetiva. Sí. Esta cuestión no ha cambiado con la reforma. Es decir, cualquier contrato fijo, indefinido de los de toda la vida de Dios, solamente puede, bueno, solamente no, a ver, acaba a instancias de la empresa por causas objetivas, si existen causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Entonces, no habría ningún problema siempre y cuando existiese ese tipo de causas para extinguir el contrato. Seguimos contigo, que eres la estrella. ¿Podrías definir la norma de contratar de 90 días en periodo de 365 para los contratos de circunstancias de la producción? ¿Cómo se fija ese periodo? A ver, los contratos por circunstancias de la producción, como decía, pueden ser por un incremento de la actividad o una oscilación de la actividad, que en esos casos son contratos temporales de 6 meses, que pueden ser prorrogados por convenio colectivo hasta los 12. Ahora bien, el tercer tipo, que es el que habla de ese incremento ocasional previsible, en ese caso el límite está en 90 días, dentro del año de 365 días del año. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, y lo voy a poner casi como un ejemplo que yo creo que es más fácil de entender, la empresa puede utilizar cuantos contratos de este estilo quiera, siempre y cuando no los use más de 90 días en el año. ¿Vale? Ejemplo, semana de trabajo, vamos a tener contratados trabajadores con este tipo de contratos lunes, martes, miércoles y viernes. ¿Vale? El lunes, siempre y cuando haya causas, tengo 20 personas con este tipo de contrato. El martes, 60. El miércoles, 2. Y el viernes, 80. Yo me he gastado 4 días de los 90 que me da la ley. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de la semana que viene, me quedan todavía 86 días por utilizar este tipo de contrato. No depende del número de trabajadores, depende del número de días que se utiliza este tipo de contrato. Perfecto. Esta era la pregunta de Isabel, que no le hemos dicho, disculpad. Y luego alguien que no pone el nombre nos pide que le pongas un ejemplo de un contrato previsible y otro imprevisible. Supongo que lo que hablábamos antes. Vale, esa es complicada. No ha puesto el nombre, ¿verdad? No. A ver, un contrato, por ejemplo, previsible, ¿vale? Puede ser algo, bueno, por ejemplo, algo imprevisible puede ser que de repente a nosotros se nos esté incrementando la actividad. Un ejemplo, yo soy un restaurante y me dedico a dar comidas, ¿vale? Y de repente este año, por cuestiones varias, me sale una actividad de un banquete de una boda. Un bodorrio que a mí pues, se me escapa por todos lados porque no estoy acostumbrado a hacer eso. No estoy acostumbrado y no lo suelo hacer. No me espero yo que un 24 de mayo me aparezca una boda, por ejemplo. Para mí eso es imprevisible. Es imprevisible, es mi actividad, pero es demasiado específico como para que yo tenga trabajadores fijos discontinuos para esa situación. En ese caso, que voy a necesitar más gente de la normal porque es un bodorrio muy grande, esa es una situación imprevisible. Es un incremento de la actividad, es temporal, en este caso es muy temporal porque se dedica para un día, es temporal y no me lo podía esperar. Uno previsible, sinceramente me parece complicadísimo encontrar ejemplos de casos en los que puedas prever el año anterior sin que sea un fijo discontinuo la actividad. Podríamos hablar, por ejemplo, de un supuesto en el que a una empresa de repente le dicen, oye, voy a necesitarte para el año que viene una cosa que es un poco especial, porque bueno, tú te dedicas a lo que te dedicas, pero necesito una cosa que es muy especial porque hay que hacer una gira de música y hay que hacer unas instalaciones muy específicas en fechas muy concretas, porque es una gira de un grupo de música y vas a estar 3 días en Madrid, 5 en mayo, en Barcelona y no sé qué. Y sabes más o menos cuándo vas a tener ese tipo de actividad.
bueno, esa es previsible porque dices, bueno, efectivamente voy a conseguir una actividad que es nueva y que la puedo prever para el año que viene. Ahí más o menos se podría llegar a encajar, sinceramente. Incluso tengo mis dudas en ese ejemplo, pero es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Elena Teijeiro nos pregunta, en el caso de la STT, ¿cómo van a poder usar el tipo de contrato fijo discontinuo? Creo que más o menos es lo que respondiste antes, pero yo te la hago por si acaso. Sí, es un poco lo que comentábamos antes. Se le puede hacer esa contratación por fijo discontinuo e ir utilizándolo para hacer distintos llamamientos en una empresa que tiene una actividad de esta índole, ¿vale? Hay dudas en cuanto a cómo va a ser de práctico este tipo de contrato para las ETTs y si se va a poder utilizar un mismo contrato fijo discontinuo, aunque sea para distintas empresas. Eso no lo aclara la ley. Perfecto. También preguntan en cuanto a las prórrogas de los contratos por circunstancias de la producción en el caso de los 6 meses máximos. Antes lo he dejado caer muy rápidamente. Sí. Tú el contrato por circunstancias de la producción, que tiene un límite de 6 meses, puedes contratarlo por menos y hacer una prórroga para que llegue a más tiempo, pero siempre como máximo esos 6 meses, ¿vale? Y ahí te vas a parar, salvo que exista un convenio colectivo que diga que estos contratos por circunstancias de la producción de carácter imprevisible se puedan aumentar hasta los 12 meses. Ahí dependerá de los convenios colectivos que podrán determinar 12 meses, pero parece que no se va a negar la posibilidad de que delimiten a 8, a 9, a 10 o 11, como si así se Depende del acuerdo. Eso es. Vale, perfecto. También nos preguntan sobre los contratos en prácticas. ¿Hay alguna novedad en este sentido en la reforma? A ver, los contratos en prácticas, que son ahora los llamados contratos formativos, hay alguna novedad. Los han reducido, lo hago muy rápidamente, muy breve, los han reducido a 2 tipos de contratos formativos, para la gente que tiene titulación y para la gente que no tiene titulación. Han incrementado un poquito en la parte de la retribución de aquellos que no tenían titulación, aquellos que no tienen titulación y que están trabajando para conseguir esa titulación. En cuanto a la parte retributiva, se mantiene para aquellos que ya tienen la titulación, pero que se están formando mientras trabajan de manera más práctica. Y luego, sobre todo, sí que es cierto que, sobre todo para los que se están sacando la titulación, se está haciendo mucho hincapié en la norma, en la necesidad de que tenga un tutor en la compañía, que tenga un tutor en la entidad que le está formando, de donde viene el empleado, y que esos 2 tutores estén muy encima, que estén formados, sobre todo el de la compañía, que esté formado y que tenga experiencia y conocimiento de la actividad que se está desarrollando por el empleado que está formándose y que está con este tipo de contratos. Por ahí van las líneas. Sobre todo lo han simplificado un poquito para dejar estas dos fórmulas. Posibilidades, perfecto. Nos preguntan también si el contrato de sustitución, la anterioridad de los 15 días para que se pueda formar el trabajador nuevo que va a sustituir al que tiene que estar de baja o lo que sea, si se podría utilizar, a veces que no es suficiente para formar al nuevo trabajador. Entonces, si se podría utilizar antes el contrato de circunstancias, ¿se podría entender para este caso como ocasional? Habría que ver el caso concreto. Nos hemos hartado a firmar contratos en fraude de ley de gente que iba a hacer un contrato de interinidad y necesitaba un periodo para formarse y para adaptarse al puesto y se hacían contratos de aquella manera. Aquí nos vamos a encontrar la misma situación. Desde mi punto de vista, lo que dice la norma es incrementos de actividad. Para hacer un circunstancias de la producción es un incremento de la actividad o una oscilación de la actividad. Aquí no estamos hablando ni de lo uno ni de lo otro. Por lo tanto, en mi opinión, si es para coger un poquito más de práctica antes de hacer la sustitución efectiva, no se puede utilizar ese tipo de contrato. Y si se hace, se utilizaría en fraude de ley, que también es lo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Pero ahora las multas son mayores, las sanciones son mayores. Sí, nos lo estuve contando Silvia. Hay una para Pablo que habla sobre los convenios colectivos. Dice, la prioridad aplicativa del convenio de sector respecto al de empresa en materia salarial se refiere a que hay que respetar la retribución global sumando todos los conceptos o también la concreta cuantía de cada concepto.
Es decir, por ejemplo, si el salario base del convenio de sector son 1.000 euros en 15 pagas, es decir, 15.000, en el convenio de empresa se podría distribuir en un salario base de 1.000 por 14 más un plus de transporte de 1.000 al año, que siguen siendo 15.000. Súper concreto. Sí, es muy concreto, es demasiado concreto, hay que analizar, ¿eh? Es decir, sí, en principio la comparación es en su conjunto en cómputo anual, como ha sido siempre, y se permitirá la compensación y absorción, pero evidentemente cuando se trata de la comparativa de un convenio con otro, pues hay que mirar esas posibilidades de compensación y de absorción y esas retribuciones cómo están distribuidos para saber hasta dónde podemos llegar y dónde no podemos llegar. De hecho, lo que dice la norma, la disposición final sexta, es que no se puede utilizar para aplicar la compensación y absorción, el paso de uno a otro. No obstante, esa comparativa yo creo que en términos generales sí que debe ser en su conjunto en cómputo anual, independientemente de que haya parcelas o otros aspectos del convenio que tengamos que ver, que no vayamos a aplicar indebidamente esa figura de la compensación y absorción, que es muy delicada y por eso sí es importante en este caso analizar muy detenidamente qué es de lo que estamos hablando y cuáles son los conceptos con los que estamos comparando. Elena también tiene una pregunta para ti, Pablo. Dice, los convenios ya permitían un año de eventuales. Si no se han negociado todavía, ¿se entiende que permiten usar los 6 meses más 6 meses con la reforma? ¿O hay que esperar a una nueva negociación? Bien, eso es otro de los temas polémicos. Es más de contratación. Sería de Ricardo, pero por echarle una manita... Por favor, que ya está cansado. Diremos que los convenios negociados antes no se refieren a este tipo de contrato. Entonces, habría que negociar en un nuevo convenio esa posibilidad de la prórroga de los 6 meses para estar plenamente seguros. Hay quien dice que hay algunos convenios en que la definición de los contratos temporales en los que se permite la prórroga de otros 6 meses es suficientemente amplia como para encajarlos. Pero bueno, es arriesgado, habría que ver ese convenio en concreto y ver si realmente podemos estar utilizando esa figura de la prórroga de 6 meses más, si está contemplada. Pero es complicado. Y la última que os hago, hay muchas más preguntas y ya os vuelvo a recordar que se responderán después, ya estamos fuera de tiempo, pero una última pregunta. Nos dicen, ¿con qué fecha podríamos empezar a realizar las nuevas formas de contratación? Ricardo, la última para ti, me parece. A ver, en este momento y hasta el 29 de marzo podemos seguir utilizando los contratos anteriores que teníamos antes, pero la limitación temporal va a ser de 6 meses, ¿vale? Antes el contrato por obra tenía 3 años, pues ahora solamente se va a limitar por 6 meses. A partir del 30 de marzo va a ser el momento en el que los contratos antiguos van a desaparecer y ya se van a poder empezar a aplicar los contratos nuevos. Sí que hay que tener en cuenta que todos los contratos antiguos firmados antes de la reforma, es decir, antes del 30 de diciembre del año pasado, siguen vivos como estaban hasta ahora, ¿vale? Siguen con la misma legislación que tenía antes, con la misma normativa, y si el contrato iba a durar 2 años, pues van a seguir durante 2 años. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres, a Silvia, a Ricardo y a Pablo, por compartir vuestra experiencia, vuestro conocimiento con todos. Recuerdo eso, que todas las preguntas que ahora no hemos podido responder se responderán por escritos en cuanto puedan y cualquier duda que tengáis podéis acudir a Saliera Abogados, que ellos os ayudarán encantados. Muchísimas gracias a todos, espero que hayáis pasado un rato entretenido y aprender mucho como he aprendido yo y esperamos vernos en la siguiente ocasión. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Luego.